¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Nos juntamos acá para charlar un poco de lo difícil que es repetir el título de campeón del mundo. El dato, por supuesto, habla solo, y es que el último que logró repetir fue Brasil, que había ganado el 58 con dos jóvenes que la descosieron, Pelé y Garrincha, y que pudo repetir en el 62. Más allá de la lesión de Pelé, emerge Amarildo como su reemplazante y Garrincha tiene un nivel todavía más alto que aquel que había mostrado en Suecia. Así que Suecia 58, Chile 62 es el último doblete de un campeón del mundo. Habíamos tenido Italia en el 34 y en el 38. Hay sí equipos que, habiendo ganado el mundial anterior, llegaron a la final en el siguiente. Por ejemplo, la Argentina de Carlos Bilardo en el 90, Brasil, que ganó en el 94, perdió la final con Francia en el 98, y Francia, que había ganado 2018, perdió contra Argentina la final de Qatar 2022. Es un mérito incuestionable llegar a la final del siguiente mundial, pero ninguno repitió y queda Brasil como el solitario o el último bicampeón, porque tenemos también a Italia, como les contaba. O sea, repetir título en un mundial es muy, muy difícil, y ahora es la misión de la Argentina. Nada menos que igualar lo que hizo en Qatar 2022. O sea, ya cuando estás en la cima de la montaña, lo único que podés hacer es igualar. Obviamente que tiene una dimensión más importante ganar después de ganar o seguir ganando, pero en definitiva es repetir la escena que tuviste 4 años antes, o en este caso 3 años y medio antes, porque fue en diciembre, el 18 de diciembre de 2022. Esto es lo que siempre te dicen los grandes campeones. Llegar y alcanzar el logro es muy difícil, pero todavía más difícil y mucho más difícil es mantenerse. Argentina se ha mantenido en la elite, más allá del ranking FIFA, que es un indicador a tener en cuenta. Argentina ha ganado las 2 competiciones oficiales que ha jugado después de la Copa del Mundo: la Copa América y la eliminatoria. Obviamente que el objetivo era clasificarse al Mundial, y Argentina lo consiguió con mucho margen, pero además la ganó, y por amplio margen respecto al segundo, que fue Ecuador. O sea que Argentina ya ha tenido éxitos después de ese gran éxito. El ganar después del ganar lo tiene ya incorporado, y está ahí con la Copa América del 2024 como el título importante. Y esto marca una diferencia respecto de los campeones del mundo anteriores de la historia del fútbol argentino. Y también ahí vamos a comparar los contextos de los campeones anteriores, del 78 al 82 y del 86 al 90. Para empezar, el equipo del Flaco Menotti nunca jugó eliminatorias, y el de Bilardo jugó la eliminatoria para México. Esos 2 campeones, al ganar la Copa del Mundo, ya se clasificaban directamente y no jugaban la eliminatoria. Que esto suponía un gran alivio, porque las eliminatorias siempre eran complicadas. Recordemos que para el Mundial del 78, Argentina, clasificada como organizadora, eran 16 equipos, y luego saltamos de 16 a 24 en España. O sea, con la misma situación que ahora, aumenta un 50% la cantidad de equipos respecto del Mundial anterior. En aquella oportunidad fue de 16 a 24, ahora de 32 a 48. El doble de equipos de aquellos mundiales de España, México, Italia y Estados Unidos. Estamos hablando de formatos distintos. El Mundial de España se jugó con un formato, con una instancia anterior a duelos de mano a mano que recién llegaban en semifinales, y por supuesto 86, 90 y 94 se jugaron con el formato que vamos a ver ahora, pero con la mitad de equipos, es decir, con la clasificación de mejores terceros. En aquel formato de 24 equipos eran los 4 mejores terceros, ahora en el formato de 48 van a ser los 8 mejores terceros para pasar de 48 a 32. O sea, pero es la misma depuración. Se queda fuera la tercera parte de los equipos en este formato de 24 y 48. Se quedan afuera 16 en el Mundial de 48 y 8 en el Mundial de 24. O sea que Argentina
campeona del 78, que no había jugado eliminatorias por organizar el Mundial, tampoco juega la de España 82. Y esto, por supuesto, en otro contexto, donde había muchos más jugadores en la Argentina que en el exterior, muy pocos, de hecho algunos jugaban en el país, como Maradona, que no había formado parte del 78, pero que era número puesto hasta incluso antes, cuando el Flaco lo cortó en esa última lista junto con Humberto Bravo y Lito Botanís del Mundial 78. Había ganado el Mundial 79, el juvenil, con futbolistas que luego se meterían en la mayor, Maradona y Ramón Díaz, los más importantes, pero también estaba Pichi Escudero, Juan Simón con alguna posibilidad, había una posibilidad de recambio. Y de eso también vamos a hablar, del tema de cómo se movió, si se movió el plantel campeón con el que juega el Mundial siguiente, si hay deuda de gratitud, si hay futbolistas que en el ciclo o en el proceso tenían la chance de meterse y la decisión del entrenador fue llevar al núcleo exitoso del Mundial anterior. Bueno, no haber jugado eliminatorias y con la Copa América cada 4 años, al equipo del Flaco Menotti, desde el 78 al 82, jugó solamente 2 competiciones oficiales. Una fijada por el calendario, la Copa América del 79, que la juega con mucho equipo alternativo, futbolistas como Bantuín, por ejemplo, Cosia. En esas imágenes se ve a Diego con las 6 haciéndole un gol a Bolivia en la cancha de Vélez. Y el Mundialito del 80-81, un mundialito hermoso con los campeones del mundo, que Argentina le gana a Alemania, empata con Brasil, pero pierde por saldo de goles la chance de jugar la final, que termina ganándole Uruguay a Brasil con gol de Waldemar Victorino. Jugó muy poco la selección de Menotti en términos oficiales, sí hubo muchos amistosos que se jugaban en la Argentina, era otro contexto, con el campeón del mundo recibiendo a equipos como Bulgaria, está la Rabona de Diego para el gol de Ramón Díaz en un partido contra Suiza en Córdoba, pero al tener a todos acá, se podía, digamos, lograr que el equipo jugara bastante seguido, sin competencia oficial, o sea, teniendo en cuenta esa carencia de competencia oficial, no jugó eliminatorias, la Copa América era cada 4 años, no era fácil. Va a jugar también al exterior, pierde con Inglaterra en Wembley, cuando Diego se arma ese jugadón, en lugar de meter al arquero, que era Ray Clemens, la toca y Hugo le dice tendrías que haber enganchado, y el genio de Diego se acuerda de eso cuando queda mano a mano con Shilton en México 86, pero jugó muchos más amistosos que partidos oficiales. Y llega al Mundial 82 con un equipo individualmente superior, si se me permite el término, al que gana en el 78, porque mantenía la base, los 4 del fondo eran los mismos, Filiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini. Por ejemplo, había emergido Juan Simón, estaba Magú Villaverde como posibilidades, Enzo Trocero como alternativa a Pasarela, estaba Bantuín también. Emergía un jovencísimo Vasco Larticoechea, pero el equipo titular era muy parecido. Estaba Ardiles, estaba Gallego, estaba Mario Kempes, estaba Bertoni, ya no estaba Luque, no estaba Houseman, pero aparecían jóvenes como Calderón, que había jugado el Mundial Sub-20, Mundial Juvenil, un joven Jorge Valdano y por supuesto Diego y Ramón. Y no hubo mucha transición, mucho cambio, y tampoco hubo mucha discusión respecto de si valía la pena renovar un poco más el plantel. Lo había ampliado, porque tener a Maradona y a Ramón Díaz respecto del 78 era una ampliación tremenda, y jugadores como Calderón, Valdano, que también enriquecían en ataque. Ya no estaba el Negro Ortiz, o sea, Argentina cambió mucho el bloque ofensivo, no estaba Villa, no estaba el Beto Alonso, eran 22 convocados nada más, pero Omar La Rosa, pero estaba Juan Barbas, que se había destacado como juvenil,
pero los reemplazos, salvo Diego y Ramón, que arrancan como titulares, tenían más que ver con las alternativas, porque tanto Villa, el Beto Alonso, Omar La Rosa, habían jugado pocos minutos. No estaba el Rana Valencia, que había sido el titular, hasta que Kempes va de 10, Luque de 9, y termina siendo Mario el gran futbolista de Argentina de la segunda fase. O sea, no hubo mucho cambio. Hubo algún amago de reacción o de crítica hacia el Flaco Menotti por no haber movido tanto el plantel, pero la realidad es que estaban jugando casi todos acá, salvo Mario Kempes. Pasarela se va después del Mundial, Diego se va después del Mundial, o sea, todos los tenía en la Argentina. Hubo una concentración muy larga, que ahí sí, con futbolistas que no pudieron jugar en el Campeonato Nacional del 82, porque estaban afectados al seleccionado. Esa sí fue una crítica, y creo yo, con argumentos que recibió el Flaco, de por qué los tuviste tanto tiempo guardados sin la posibilidad de que tuvieran más actividad de clubes, con lo que siempre tiene de restringida la actividad de selección, porque para jugar un partido amistoso tenés que tener fecha. En ese momento no había fecha FIFA, eran un calendario mucho más amigable, con menos partidos para los clubes a nivel continental, más a nivel nacional, porque vos tenías el Metropolitano y el Nacional y podías jugar ahí más o menos unos 45 partidos, además de la Copa Libertadores, pero era un contexto muy, muy diferente, de tener al 95% de los campeones del mundo acá. Creo que se ha ido Daniel Bertoni también al exterior, pero no eran muchos los que habían viajado y los que estaban compitiendo afuera. No jugar eliminatorias, apenas una Copa América, más allá de los amistosos. Insisto, otro contexto, pudo haber influido también para que el Flaco llevara casi todo el núcleo titular del 78. Por supuesto, siempre dicen los mismos protagonistas, para estar bien o para ganar un mundial tenés que estar bien ese mes. Argentina tiene la guerra de Malvinas en ese momento. Hubo una concentración que en algunos momentos y por algunas voces fue bastante liviana, bastante relajada, ya dentro de España. Y por supuesto el sacudón de haber perdido el primer partido contra Bélgica, que además te llevó después a una zona de 3 muy complicada con Italia y Brasil. O sea, Argentina juega siendo segunda del grupo, primero Bélgica, segunda Argentina, tercera Hungría, cuarto El Salvador. Lo llevan a una zona con Italia y Brasil, pierde los 2 partidos. Recomiendo verlos en FIFA Plus, porque van a ver a Diego de falso 9 y a Ramón de 7, jugando a pierna cambiada contra Italia. Y las marcas personales de Enzo Bearzot con Gentile sobre Diego, y van a encontrar muchas cosas que hoy se ven y a veces se presentan como novedades, pero no, el futuro del fútbol en muchos asuntos tácticos está en el pasado. Súper interesante, sobre todo el partido con Italia, donde Argentina tira el fuera de juego, Italia lo rompe con Bruno Conti, los goles los hacen Tardelli y Cabrini, dos jugadores más vinculados con el bloque defensivo, Tardelli mediocampista con llegada y Cabrini lateral izquierdo, que fue campeón de todo con la Juventus. Ese equipo se queda afuera y luego termina el ciclo del Flaco Menotti. Pero lo que vimos ahí fue una continuidad prácticamente en términos de plantel respecto del 78. Vamos al 86. Tampoco se juega eliminatorias, porque todavía el campeón tenía el derecho de clasificarse directamente al Mundial siguiente. Pero en ese momento arranca la frecuencia de 2 años de la Copa América. La Copa América se juega en el 83, ya con Carlos Bilardo de entrenador, y salta al 87. Pero entre el 86 y el 90 se juegan 2 Copas Américas, donde Carlos aprovecha para, por ejemplo, convocar a Juan Gilberto Funes, a Percudani, al ruso Sibisky. Mecha bastante si uno compara la lista del 86 con la Copa América del 87 que juega en la Argentina.
que Argentina pierde en semifinales con Uruguay, con el gol de Es lo tuyo, Antonio Alzamendi. Hay mucho jugador que no había llegado a la Copa del Mundo y que Carlos aprovecha la furiosa actualidad. Por ejemplo, el Funes de River merece una convocatoria, Sibisky la estaba rompiendo en San Lorenzo, estaba Roque Alfaro también, campeón con el River de Bambino Veira, Percudani, o sea, va mechando. Además de, por supuesto, tener buena parte del equipo campeón del 86. Asoma Canigia, que ya había jugado en el River de Bambino, pero en ese año entre México 86 y Argentina 87 explota como un jugador importante y se suma a la selección de Bilardo. No le va bien al seleccionado en ninguna de las dos Copas Américas. En el 87 pierde en semifinales tras pasar la fase de grupo con Perú y Ecuador. Y en el 89 arranca bien, pero se desinfla en la parte final, pierde con Brasil, pierde con Uruguay, empata con Paraguay. De hecho, no marca goles. Gana un partido en inferioridad numérica contra Uruguay, con el gol de Canigia, pero tampoco le va bien en la siguiente Copa América. Después, por supuesto, tiene un mundial en el que con oficio, con rebeldía ante la adversidad, con mucha maña, con una muy buena defensa, con un Goico heroico y con un Diego sublime contra Brasil y con un Cani que hace 2 goles determinantes, Brasil e Italia, llega a la final. Obviamente que las cuentas hay que hacerlas al final y si vos planteás el ciclo de Bilardo, que jugó los 14 partidos, 7 en México y 7 en Italia y estuvo a muy poco de repetir como campeón, decís, bueno, ese es el primer foco de análisis. Así como el ciclo de Menotti tiene que empezar por la fundación del seleccionado argentino. Sin Menotti no hay Bilardo, pero no por ideología, sino porque Menotti armó la estructura del seleccionado que conocemos hoy y por eso fue un acto de estricta justicia y muy valioso también desde los hechos, desde la ejecución, la designación de Tapia al Flaco Menotti como director nacional de las selecciones. Muy importante. Menotti fue el padre del seleccionado. Antes podíamos tener éxitos como aquel del Sudamericano en el 57 o más atrás en el tiempo, la final del 30, pero no había un seleccionado desde la pertenencia y la identidad, la estructura. Después vino el predio de AFA en Ezeiza y Carlos ahí tuvo mucho que ver, pero el ciclo de Menotti, más allá del título del 78, que ya de por sí es un tremendo éxito, debe analizarse desde la estructura de los cimientos. El Flaco, por ejemplo, en el 75 tenía 4 o 5 selecciones. La del interior, la absoluta, la que jugó en Toulon, juvenil, o sea, el trabajo que hizo Menotti es impresionante y siempre recomiendo la historia oral del 78 de Matías Bauso, donde ahí está muy bien explicado todo el proceso del seleccionado argentino del Flaco Menotti. Pero vuelvo al ciclo de Carlos, o sea, jugar los 14 partidos es una locura. Ahora, en el medio, entre Mundial y Mundial, tuvo más competencia que Menotti, porque el Flaco tuvo una sola Copa América, la del 79, y Carlos tuvo 2, 87 y 89. No tuvo buenas actuaciones en amistosos, salvo en de la cancha de Vélez contra Alemania, que ganó 1-0 con gol de Gurruchaga. Ya ahí aparece, por ejemplo, Néstor Fabri. Ninguno de los dos, pero más Bilardo. Bilardo estaba muy atento a esto de quizás tenga que cambiar para el 90. El Flaco, obviamente con toda la estructura de selecciones juveniles, ya sabía que podía contar con Diego. De hecho, pudo haberlo llevado al Mundial del 78 y lo cortó en la última selección. Pero Carlos empieza a mover más el plantel. Ya no estaba Cuchufo, por ejemplo, del campeón del 86, va mezclando, buscando algunas alternativas, aparecen Balbo, De Sotti, y si uno mira la lista del 90,
Lorenzo, Sensini, que son titulares en el partido inaugural, Fabri, que también juega en el partido inaugural, Simón, Juan Simón, qué jugador, Simón, por favor, qué jugador, qué jugador. Simón, qué jugadorazo, un líbero, un 2 con timing, como Magú Villaverde de la generación anterior, esos zagueros centrales que cruzaban a la espalda del lateral derecho siendo primeros centrales, anticipaban, iban al piso con un timing impecable. No, dos cracks, Magú Villaverde y Juan Simón. Pero estaba Goico, pero estaba Neri también. Islas dijo, yo no quiero ser suplente, entonces no fue. El tercer arquero fue Cancelarich. Pero Carlos renueva más el bloque defensivo. Así como la selección juega la del Flaco Menotti con Holguín Galván, Pasarela Tarantini, Bilardo cambia. Y cambia mucho. Lo único que queda es el cabezón Ruggeri. No está Tata Brown, que en paz descanse. No está Cuchufo, que en paz descanse. Y lleva Lorenzo, Sensini, Monzón, Cerrizuela, Juan Simón, Néstor Fabri. O sea, cambia el bloque defensivo. En la mitad de la cancha sigue Justi. Ya no estaba en ese gran nivel el gringo del 86. Lo lleva a Checho, y Checho había bajado mucho su nivel de aquel dominante. Estaba en River o en Argentinos Juniors, había llegado a River en la temporada 88-89, pero además tenía algunos problemas personales que el propio Checho contó. En el medio estaba corto y aparece Troglio, sí, no estaba el negro Enrique, con muchas lesiones. Burru no había llegado al 100%, pero era un jugador fundamental. O sea, Carlos tuvo que mover mucho más la base respecto del 86. No estaba Pasculi, lo saca del retiro a Valdano porque no confiaba en los delanteros. No lo llevó a Ramón Díaz, ni en el 86 ni en el 90. El Ramón del 90 estaba para ir, venía de ser campeón con Arsène Wenger en Mónaco, de la Copa de Francia, y había jugado un amistoso contra la selección argentina y había demostrado su calidad. Pero cambia mucho. Estaba Canigia, De Sotti, Balbo, que no habían formado parte del campeonato del 86. Uno ve la lista del 90 y si bien hay Neri, el Cabezón, el Gringo, Justi, Checho, Burru, el Vasco, el Articoechea, que no perdió un solo partido con el seleccionado. Es increíble la racha que tiene el Vasco en mundiales. Y por supuesto Diego. Había mucha más variante. Y seguimos hablando de 22 jugadores. De hecho, hay una más. Patón Bausa estaba. Estaba el Patón, que no había formado parte de México 86. De hecho, hay una variante más. Cuando se rompe Neri, llega el Flaco Comiso para ser el tercer arquero, porque Goico queda como 1, Cancelarich 2 y Comiso 3. O sea que Carlos cambió bastante, más allá del protagonismo de algunas leyendas que habían sido campeones en México. Eso marca un quiebre respecto del Flaco, que mantuvo mucho más de lo que cambió. Ahora, vamos a esta selección argentina. Esta selección tuvo muchísima competencia. Primero, jugó una Copa América, pero jugó eliminatorias. Este es el primer campeón argentino, defensor del título mundial, que juega eliminatorias. Obviamente esto arrancó hace más de 20 años, pero es el primero de los tres que juega eliminatorias. Eso ya te da, digamos, una base competitiva, además de algunas fechas FIFA de amistosos. Tuvo la Copa América y tuvo eliminatorias. Si haces la cuenta, son 24 partidos, 25 partidos oficiales, cosa que ningún otro seleccionado campeón del mundo tuvo. Y esta es una gran ventaja, porque mantiene la tensión competitiva, te obliga, digamos, a defender el título partido tras partido, pero no desde el honor, desde el prestigio, del orgullo, sino también desde tenemos que ganar para seguir con chances en la eliminatoria. Argentina la pasó fácilmente, pero está el ranking FIFA también. Hay un montón de instancias competitivas entre mundial y mundial que te obligan a estar alerta, atento.
Y creo que es una ventaja, porque además esos partidos, esa rotación, esa dinámica del calendario, entonces no puedes llamar a 2 o 3 porque están lastimados o suspendidos por 2 amarillas, entonces tenés que cambiar, te permite ampliar mucho más la base. Yo acá me anoté, porque además hay que incluir a futbolistas que formaron parte del ciclo hasta Qatar 2022 y que no jugaron el Mundial, como Gio Lo Celso o Nico González, que han tenido muchísima actividad en el tramo 22-25. Joaquín Correa también se queda fuera de Qatar, pero tuvo muchísima menos intervención. Entonces, los tenés que sumar. Pero, por ejemplo, Walter Benítez, el arquero, en una terna donde estaba Armani y ya no está, pero Martínez y Rulli están fijos. En algún momento asomó Gazzaniga, que jugó algunos partidos. Marchesín en otra etapa, pero hoy está bastante claro por dónde pasa el trío de arqueros. Ha jugado Valerdi, ha jugado Facundo Medina, Julio Soler, Valentín Barco. De lateral derecho no hubo, en algún momento Nehuen Pérez, pero hubo, si se quiere, menos movimiento. Es el único lugar de la defensa en el que prácticamente no hubo movimiento. En el partido con Venezuela jugó Gio Simeone de 4, que creo fue una variante en un contexto apacible como para mirar al futuro. Pero vamos al mediocampo. Giovanni Simeone, Carboni, Buonanotte, Nico Paz, Mastantuono, Garnacho. Nos olvidamos de Garnacho, que en su momento era la estrella a seguir, el chico que iba a ser ese disruptivo, ese caballo salvaje que te daba, además de juego al pie, la posibilidad de ir al espacio y ganar en velocidad. Garnacho está en condiciones de jugar la próxima Copa del Mundo. Veremos qué pasa con este año en Chelsea, o con este pase del United a Chelsea. El Flaco López, que la rompe en Palmeiras, Valentín Castellanos, para ahí presentarse como la tercera alternativa a Lautaro Martínez y a Julián Álvarez. Después otros que han tenido muy poca participación, pero que ya han sido convocados. Echeverri, Soulé, otro zurdo que juega más a pierna cambiada por la derecha. X Fernández todavía no se ha metido en la conversación, pero es un jugador, en mi opinión, recontra convocable. Y cada uno de ustedes tendrá algunos que me estoy perdiendo. O sea, para renovar primero hay que ampliar. Y yo creo que más allá del título de la Copa América y de la certeza de estar en un mundial con 48 equipos para defender el título, yo creo que la renovación del plantel es algo muy, muy importante, la ampliación. Hoy Argentina tiene 45, y no exagero, convocables. Algunos, si se quiere, más de preferencia personal, pero Argentina ha ampliado su base respecto de Qatar 2022. Es más, el único de los 26 que no ha vuelto a jugar en el seleccionado ha sido Papu Gómez, suspendido por doping y que no formó parte de las primeras convocatorias cuando todavía estaba jugando. Pero el resto están todos. Hasta incluso Paulo, Dybala, que ha perdido terreno, pero que ha jugado. Tenés todo. Ángel, Di María, pero fue una decisión propia, pero Ángel jugó hasta el 24, hasta la Copa América del 24. O sea, no solo amplió, sino que los que estaban demostraron nivel para reclamar su lugar, más allá del club donde jueguen. Entonces, si los que te dieron el título te responden en un contexto mucho más competitivo entre mundial y mundial que lo que tuvieron en el 78 Menotti y en el 86 Bilardo, bueno, ya ahí tenés un tema de abundancia, de esos que los entrenadores les gusta tener, pero acá me parece que también está la cuestión de la lista, porque una cosa es el día a día del club, pero en algún momento Scaloni se sentará, armará la lista y va a tener muchas más opciones, porque él mismo, junto con su staff, se encargó de ampliar la base para el Mundial. Y ahí
Por supuesto, hay fecha FIFA, veremos qué pasa con la finalísima, pero que puede ser un partido competitivo, pero está claro que en este tramo final de la temporada previa al Mundial va a ser mucho más importante lo que hagan en los clubes que lo que hagan en la selección, porque ya, si bien hay amistosos, Venezuela y Puerto Rico, en Miami y en Chicago, la próxima fecha eliminatoria es en octubre, está claro que al no haber tensión competitiva, pasó la eliminatoria, pasó la única Copa América entre Mundial y Mundial, o esta fase de 3 años y medio, y los jugadores van a tener que mandar mensajes todas las semanas en el fútbol de clubes. Y si hay, por supuesto, jugadores que ustedes están pensando como posibles convocables, sí, bienvenido sea. Pero bueno, en algún momento va a llegar la decisión del corte. Serán 26 jugadores. Hay algún intento de que se amplíe la lista a 30, que para el entrenador sería un alivio porque sería mucho menos restringido. Igual 26 para mí está bien, pero son 8 partidos, cambia el formato, son 48 equipos, tenés 5 duelos de mano a mano, porque arranca la instancia de 16avos de final, más los 3 de fase de grupo, o sea, tenés 5 de mano a mano, 3 de fase de grupo, son 8 partidos. Veremos si hay alguna concesión. Y después está toda la parte mental, emocional, lo que los entrenadores llaman deuda de gratitud. Hay seleccionados que mantuvieron su bloque y les fue muy mal. Italia en 2010, España en 2014, Alemania en 2018. No fue el caso de Francia, que llegó a la final en 2022. Volvemos al primer punto. Es muy difícil repetir. Ahí está Brasil con más de 60 años, 58-62. Pero una cosa es no repetir y otra cosa es quedarte afuera en fase de grupos. Que ahora es más difícil que un campeón del mundo se quede afuera en fase de grupos porque tendrías que terminar último en tu grupo o ser un muy mal tercero para que de los 48 que arrancan te quedes afuera y no formes parte de los siguientes 32. Entonces, hay un incuestionable mérito de Scaloni de haber ampliado la base. Creo que la renovación en algunos casos se da naturalmente, la salida de Di María, va a ser el último de Otamendi, seguramente el último de Messi, aunque con Leo nunca se sabe, pero Lautaro y Julián están. Paredes, que había tenido un rol importante en la Copa América 2021, en el 22 llegó con lo justo, operado el pubis y fue titular en el primer partido y sí fue titular contra Croacia en la semifinal, pero tuvo una contribución bastante menor, saquemos el bastante, de lo que a él le hubiera gustado, más allá de sus aciertos en las definiciones por penales y que digamos, termina siendo un jugador valioso, pero Leandro ahora ha recuperado un lugar que en ese momento a manos de Enzo Fernández o del propio Alexis McAllister había perdido. Pero De Paul, Paredes, Enzo, Alexis McAllister, Nico González, Giuliano Simeone como otro disruptivo, o sea, hay muchas variantes. Bueno, Leo ni qué hablar, Lo Celso es un jugador con el que todavía Scaloni confía y hace muy bien, porque además tiene vigencia en Betis y Gio no jugó el Mundial pasado y fue clave para armar la jugada del gol con Leandro para el tanto de Lautaro Martínez. Está Romero, está Otamendi, los 2 laterales derechos, Molina Montiel, los 2 izquierdos, Tagliafico Acuña. En el costado izquierdo ha buscado con Soler, ha jugado Facundo Medina ahí, tiene a Valentín Barco, aunque el Racing de Estrasburgo juega más en la mitad de la cancha. O sea, tiene muchas variantes, además de los ya mencionados. Y es una situación más parecida a la del 78 que a la del 86. O sea, hay mucha más continuidad que cambio que aquella lista de Carlos muy, muy diferente. No estaba Pedro, Pasculi, por acordarme de otro, bueno, el Bocha, pero el Bocha jugó poquito en el Mundial, Chini, en México 86.
En el trazo grueso, en la foto, veo, digamos, a meses del Mundial, más coincidencias con el 78, aún haciendo o habiendo hecho ampliación, pero con muchos de los campeones del mundo del 2022 en condiciones de reclamar su lugar. Pero no por lo que hicieron hace 3 años y medio, sino por lo que hacen ahora. Es una cuestión muy interesante. Pero bueno, quería comparar esto de cómo llegan los campeones del mundo a defender el título y analizarlo respecto de lo que fue el 78, otro contexto a nivel internacional. La Liga Argentina era una de las mejores del mundo a finales de la década del 70, lo fue durante buena parte de la década del 80 y recién en el 84 empieza a perder su lugar, no tanto por Argentina, sino por lo que empieza a pasar en Europa con los extranjeros. Pero ya, por ejemplo, o sea, la liga posterior a la del 86 la gana Rosario Central, que es un campeonato de 38 equipos, perdón, de 38 fechas, 20 equipos, local y visitante. Es una liga espectacular que gana el Central del Viejo Sof, empatando con Temperley en la última fecha. Pero esa liga tenía al Independiente de Pastoriza, al Boca del Flaco Menotti, al River del Bambino Veira, que venía a ganar la liga anterior. Fue la segunda liga con calendario europeo de 38 fechas, 20 equipos, local y visitante. Fue una gran liga, esas ligas. Central en el 87, Newell's 88, Independiente 89, River 89-90, fueron espectaculares. O sea, estamos hablando de un contexto del fútbol argentino de campeonato muy superior en los dos periodos posteriores, de Argentina a España y de México a Italia, que lo que hoy tenemos. Además, por supuesto, el fútbol argentino proveyó a la selección de muchísimos futbolistas. Así que bueno, quería comparar un poco cómo habían llegado los dos campeones del mundo anteriores y ver en qué lugar está el seleccionado Scaloni con el principal recorrido entre mundial y mundial ya terminado. Así que bueno, un placer. Voy a mostrarles mi remera. Sí. Clank Proud, total. Traje unas cuantas, así que vuelvo a decirles lo de la vez pasada. Si hay demanda, podemos hacer mercado. Y me voy a despedir, por supuesto, con algo personal, con no sé llamarlo consejo, en realidad sí es un consejo, porque mis amigos de Samsung diseñaron este reloj especialmente para mí. Ni siquiera parece, no, lo armaron para mí. Es el Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 de Samsung, que tiene todo para medir el sueño, cuánto dormiste, cuánto descansaste, los pasos, todo lo vinculado con la exigencia física, el entrenamiento, pero también cosas que tienen que ver con el descanso, porque si no dormís bien, no arrancás bien el día. Te lo dice alguien que arrancó durante 12 años a las 4:40 y no te acostumbras jamás a ese horario criminal. Así que ritmo cardíaco para entrenarte, horas de sueño, cómo se compone tu descanso. Así que el Galaxy Watch 8 de Samsung es realmente algo que uso y recomiendo. Si querés las notificaciones, las tenés. Si querés desactivarlo, lo haces para tener todo en el teléfono. En fin, eso ya lo haces como vos quieras. Nos vamos a reencontrar pronto. Espero encontrarle el ritmo a estas reacciones. Ya vendrán los vivos, quédese tranquilo, pero por algo se empieza. Y recuerden, ganar consecutivamente la Copa del Mundo es una de las cosas más difíciles que tiene el fútbol. Y acá está el ejemplo. Brasil 58, Brasil 62. El que tiene la chance ahora es el seleccionado argentino. Así que, ojalá. Chao muchachos, hasta la próxima.